podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro episodio más, ya prácticamente finalizando ya esta serie de las bienaventuranzas. Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me está dando de poder dar un poquito de lo que Él me ha dado a través del estudio de su palabra, de la Biblia, y podérselas compartir a través de esta plataforma, de este ministerio de podcasts enlazadas. Así que les envío realmente muchas bendiciones, muchos agradecimientos a los nuevos suscriptores. Y como siempre les digo, si les son de bendición todos estos episodios, si ustedes, el Señor les ha hablado de alguna manera, por favor, compártanlo. Denle ahí me gusta, pero sobre todo compartan la palabra. Es palabra de Dios para aquellas mujeres que necesitamos conocer más el carácter de nuestro Señor. Necesitamos conocer más sobre cómo actúa Él, porque eso forma nuestra identidad como mujeres de Dios, como mujeres creyentes cristianas que hemos decidido seguir a Cristo pese a todo. Y por eso les animo a que me sigan ayudando a compartir todos estos episodios. Y también les quiero comentar que salió una nueva edición de mi libro Enlazadas. Esta es una nueva edición porque tiene algunos cambios. Entre ellos hay un reto de hacer un test de dones donde usted puede de alguna manera ya como más formal, o si se podría decir más directa, saber cuál es el don que el Señor le ha regalado para ponerlo al servicio del Señor. Tal vez usted ya sepa, tengo una idea, pero este test le va a dar mucha luz. Y también hay otras cosas que introduje, así que es una nueva edición 2026, está recién salidita, así que si usted es directora de algún grupo de mujeres, usted puede adquirir este libro a través de amazon.com prácticamente en todo el mundo, y obvio pues de habla hispana, ¿verdad? Porque el libro está en español. No es un libro de lectura, es un libro de trabajo, de mentoría para aquellos grupos de mujeres que necesitan tener más compasión entre ellas mismas, entre la gente inconversa, y mantener una relación permanente enlazada a Cristo. Así que invito a todas mis hermanas que dirigen un grupo de mujeres que se den la oportunidad de ver este libro, de estudiarlo un poquito y de implementarlo como una herramienta más para su ministerio de mujeres, para esa mentoría que necesitamos las mujeres muchas veces tener y poder ayudarnos unas a otras. Este libro lo va a poder hacer a través de 10 retos. Así que también dentro de esta plataforma de YouTube también están trabajados estos retos. Si usted, aún con la explicación que trae el libro, quiere saber exactamente cómo se va a trabajar el libro, usted puede entrar a cualquiera de los episodios de los 10 retos y ver cómo se trabaja el libro. Así que no hay pretexto para no usarlo. Lo han estado usando en muchas iglesias del Metroplex de Dallas, lo han estado usando en México, en Centro y Sudamérica, y también en República Dominicana. Ya se llevaron el libro también hasta Australia, y se puede también adquirir en España. Hablo de países, ¿verdad? Bueno, Australia no habla en español, pero lo decía por una querida amiga que se lo llevó allá y habla español y vive en Australia, pero obvio para España, ¿cómo se habla español? Pues ahí usted lo puede conseguir. Así que vaya, y también es una forma de apoyar este ministerio de enlazadas. Bueno, vamos a empezar de lleno ya con la enseñanza, porque en esta serie hemos estado viendo, de verdad, híjole, bastante información, pero acuérdense que esta información no es para decir yo sé más, ya casi me puedo graduar, ¿verdad? De esta serie de bienaventuranzas. Qué bueno que sepamos más, pero ¿cuál es el propósito de saber más? Pues de practicar la palabra, queridas, de poder llevar a cabo su palabra. Y quiero empezar con algunos aspectos curiosos de toda esta serie, porque a lo largo de esta serie he estado yo aprendiendo mucho, y a veces no se los doy todo, y me gustaría ahorita al menos dar algunos datos curiosos. Bueno, durante todo este transcurso en que yo empecé a darles esta enseñanza,
aprendí que en el monte donde el Señor Jesucristo dio estas bienaventuranzas, no es necesariamente el mismo monte que está dedicado allá en Nazaret. Sí, sí, yo sé que puede sonar un poco decepcionante porque yo les dije que yo había estado en ese monte. En los primeros episodios de esta serie les mostré algunas fotos, pero resulta que teniendo información de un guía turístico israelí, judío, cristiano, o sea, mesiánico, y que él está muy metido en la geografía bíblica, él data de que en realidad hay muchos sitios que los ponen como los sitios verdaderos donde se dieron ciertos acontecimientos y no todos son así. Hay algunos que sí se pueden constatar porque sí hay hechos arqueológicos, como precisamente la ciudad de Magdala, porque encontraron restos arqueológicos, como Capernaum, donde vivía Pedro, hay restos arqueológicos, pero hay algunos eventos que marca el Nuevo Testamento donde estuvo el Señor Jesucristo que no data exactamente dónde fueron los hechos. Por ejemplo, dice que en la montaña el Señor Jesucristo empezó, se sentó, subió, se sentó y empezó a dar las bienaventuranzas. Pero no dice exactamente, ¿verdad?, en cuál monte. O sea que ese monte que yo visité no es necesariamente el que data la Biblia. Y bueno, aunque yo dije que era uno de mis sitios más hermosos favoritos por la vista que tiene desde lo alto hacia el mar de Galilea, aunque no sea exactamente ese monte, el monte donde estuvo el Señor históricamente enseñando las bienaventuranzas tuvo que haber tenido la misma vista. Así que el sentir y la percepción que yo tuve en ese momento definitivamente tendría que haber sido la misma. Ahora, si hacemos un paralelismo también, si lo quieren ver como dato curioso, un paralelismo en cuestión de por qué la gente se admiró tanto de las enseñanzas de nuestro Señor, es porque tiene un paralelismo muy, eh, ¿cómo se podría decir? Muy similar a lo que sucedió con Moisés cuando el Señor lo hace subir a una montaña y le da palabra. La diferencia es que Moisés cuando sube a la montaña y después regresa, él dice que esa es palabra del Señor. Pero aquí, cuando el Señor Jesucristo sube a este monte y él empieza a dar la enseñanza de las bienaventuranzas, pues él definitivamente, él está hablando no en que el Señor me dijo, sino yo digo. O sea, él se está en ese momento que está empezando a enseñar las bienaventuranzas, se está autoproclamando Dios mismo y el Mesías mismo. Ahora, otra cosa que tienen las bienaventuranzas es que asombró tanto al auditorio porque el auditorio sabía que no podía nadie venir en su propio nombre a declarar cosas que Dios había establecido si no era Dios mismo, ¿verdad? Por eso Moisés decía, el Señor dice, pero cuando, déjeme agarrar mi Biblia, cuando el Señor Jesucristo habla y empieza a dar estas enseñanzas, Él empieza a proclamarse como ese Mesías, ¿verdad? Quiero leerles, por favor, ahorita sí, leerles estos versículos de Mateo 5 que hablan del sermón del monte, de las bienaventuranzas, y vean lo que dicen los primeros versículos, 5 del 1 en adelante. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y empezó a dar las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y nosotros al estar leyendo estas bienaventuranzas, si ustedes siguen leyendo los demás versículos, sobre todo el Sermón del Monte, empieza a hablar el Señor Jesucristo con esa autoridad, con ese amor y con esa claridad de lo que somos nosotros en este mundo, la sal, la luz, y después habla de la ley. El Señor Jesús puso un estándar más alto que la ley. ¿Por qué? Porque mientras la religiosidad mostraba que uno en apariencia física podría, entre comillas, cumplir la ley, por ejemplo, los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, mientras físicamente se viera ese pecado, entonces pues obvio que se iba a ver que estabas mal delante de Dios, pero mientras no se veía que tú lo llevabas en acción, pues los religiosos podrían decir: yo soy una persona que cumpla al 100% la ley, pero el Señor va más allá de cumplir una ley de observancia solamente religiosa, sino él sube el estándar cuando dice que no solamente es no adulterar y caer en pecado con una mujer físicamente, sino ya con verla y codiciarla, ya has caído en pecado. Que no es solamente el físicamente ir y matar a una persona o asesinarla, sino en odiar a esa persona, prácticamente ya con tu pensamiento la estás asesinando. O sea, el estándar de nuestro Señor Jesucristo lo pone más alto que la ley. ¿Pero por qué? Porque usted diría, pues, si no se pueden cumplir los mandamientos y la ley, menos voy a cumplir esos estándares tan altos que pone el Señor Jesucristo. Y no fue por eso, fue porque el Señor quería dar a notar que en realidad cuando uno quiere estar bien delante del Señor y tratar de vivir una vida cristiana normal, todo el pecado comienza donde en nuestro interior, desde nuestra mente baja al corazón y es cuando se acciona. Entonces el Señor quería dar a entender que la religiosidad puede aparentar que podemos ir todos los domingos al templo, que casi ahí enseñemos el sobre del diezmo y digamos: mira, voy a diezmar, o mira, no me pierdo de ningún eh, estudio, vengo todos los días que se abre la iglesia, pero ¿cómo está nuestro corazón? Somos personas que realmente guardamos nuestra mente de malos pensamientos. Somos personas que estamos pidiéndole al Señor que limpie nuestro corazón para no odiar a nuestro hermano, para no estar en chismes, para no estar pensando cosas que no debemos, para no crear en nuestro corazón rencor. Eso es lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, la verdad, si somos honestas, sí sería muy difícil cumplir toda la ley. Solo lo pudo hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él pone esos estándares tan altos, es para darnos también a entender que nosotras solas no podemos. Nosotras no podemos amar a las personas, amarle a Él mismo, si no tenemos el amor de Dios y si no tomamos, como siempre les he dicho desde episodios anteriores, este poder que nos dejó el Señor Jesucristo cuando dijo: yo me voy al cielo a preparar un lugar, una casa para ustedes, pero no se preocupe, no están solos, yo les voy a dejar a mi Espíritu Santo. Y nosotros muchas veces desconocemos el accionar del Espíritu Santo, que es un poder que Dios nos da no para sentirnos superhéroes, superhéroas o megasantas, sino es un poder que el Señor está transfiriendo para tener nosotras realmente las fuerzas de poder cumplir y aplicar la palabra de Dios. O sea, no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra propia inteligencia, no es en querer nosotros decir: mira, yo sí puedo. Por eso el Señor Jesús confrontaba tanto a los saduceos, a los fariseos, porque aunque ellos tenían buenas intenciones de agradar al Señor, se fueron al extremo de la religiosidad, solo mostrando la parte externa. Y por eso Él tan fuertemente les dijo: ustedes parecen sepulcros blanqueados, porque por fuera se verán muy bien, como las tumbas, muy limpias, muy hermosas, pero por dentro solamente tienen huesos secos. Fue tan duro el Señor Jesús porque Él vino a revolucionar, si se puede
usar esa palabra, o vino realmente a darle otro giro a todo lo que ya sabía en ese tiempo su audiencia cuando él dio las bienaventuranzas, que muchos ya tenían conocimiento de la ley de Moisés, de toda esa Torah que se les había otorgado a través de él, y que ellos ya tenían tanto conocimiento, y el Señor prácticamente les dice, si realmente me amas, si quieres seguirme, entonces necesitan ustedes conocer esta agenda del reino, necesitan conocer todas estas bienaventuranzas que son la marca de un verdadero creyente. Ahora las hemos estudiado y tal vez para ustedes sean tan difíciles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo hoy día, 2026, en un mundo tan materialista, en un mundo donde nos jala y nos dicen, tú vas a ser exitoso si tú tienes dinero, tú vas a ser exitoso si tú tienes millones de seguidores en YouTube, tú vas a ser exitoso y todo te va a ir bien si tienes todo resuelto en tu vida en cuestión financiera, y es mucho materialismo que nos están metiendo aún en las iglesias. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a estudiar esta serie de las bienaventuranzas, sí hay como un choque entre nuestra vida que llevamos cómoda, si se puede decir, y cómo quiere el Señor que vivamos. Por eso les animo a que se remitan a los episodios anteriores y veamos qué significa cada una de las bienaventuranzas, porque hoy quiero también terminar hablando un poquito de lo que hemos estado viendo en la última vez que nos encontramos sobre la última bienaventuranza, que muchos la juntan en la 8 y nosotros la dimos, le estamos dando también como parte de la 8, o puede ser también como parte de la bienaventuranza 9, donde el Señor está diciendo, bienaventurados, bueno, aquí les estoy poniendo en la pantalla lo que significa ser bienaventurados, si es por primera vez que usted nos acompaña, que usted vea que bienaventurado significa ser grandemente felices, llenos de bendiciones, favorecidos por Dios, afortunados de conocer a Dios. Pero en esta ocasión, que ya nos estamos remitiendo a la última temporada, a la última bienaventuranza, estamos viendo nosotros que el Señor, fíjese lo que les dice y nos está diciendo a nosotros, sé muy afortunada cuando te insulten, sé muy bendecida, siéntete bendecida cuando te persigan, siéntete muy feliz cuando digan toda clase de género de mal contra ti falsamente. ¿Por causa de quién? De mí, dice el Señor, o sea, del Señor Jesucristo. Pero no solo se queda ahí, sino en el siguiente versículo de Mateo 5:12 dice, regocíjate, alégrate, o sea, mantente con ese gozo, porque la recompensa para ustedes va a ser, en los cielos es grande, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, nos está pasando pues a nosotros. Y pues, si ahorita usted acaba de entrar a estos episodios, a este ministerio de podcast enlazadas, tal vez va a ser muy fuerte escuchar todo eso. Hoy estaba viendo unas noticias, o ayer, no recuerdo, que hoy día, yo ya les había dicho que en todo el mundo sigue siendo perseguida la iglesia. Yo soy de la Ciudad de México y en mi país, México, lleva años la iglesia cristiana perseguida en todos aquellos poblados donde es muy difícil que entre el evangelio. Por ejemplo, allá ahorita se me olvidó en el estado. Hay un estado al sur de México donde se metió mucho el evangelio. En Chiapas hay un poblado donde el evangelio entró hace más de una década, y fíjese que el enemigo usó a todos los que supuestamente están en contra de los cristianos evangélicos, y hubo es que miren, a veces YouTube me está bloqueando muchos, casi todos mis episodios me los ha limitado por usar palabras que no debo, y ya no sé qué palabras usar, pero acabaron prácticamente con todo ese pueblo que había recibido a Cristo como su Salvador, que ya tenía una iglesia establecida, y desaparecieron a todos. La iglesia sigue perseguida. Hoy día en año 2026, ahora al norte de México, con los rarumas,
perdone, no recuerdo el nombre eh, étnico de donde se fue allá en Chihuahua a llevar el evangelio, también hoy día los están persiguiendo y los están desapareciendo. Yo les dije que esto se daba más en Oriente, ¿verdad? En Medio Oriente, donde la iglesia cristiana está siendo perseguida y desaparecen a líderes, pastores y a muchos seguidores cuando no quieren negar su fe. Y sí, es más el porcentaje allá, pero yo como mexicana les digo que también está sucediendo en México y puede estar sucediendo también en su país de donde usted sea. Ahorita hay algunos países que se están volviendo muy socialistas como Nicaragua y una forma de persecución es que no están dando libertad religiosa, están quitando la posibilidad a las iglesias cristianas de llevar la ayuda que llevaban antes y son todos aquellos países que están con un régimen, se los digo abiertamente, socialista porque comúnmente el socialismo practica el ateísmo. Y la verdad yo les había ya dicho que los cristianos, ahora no estoy diciendo que el católico no tenga una fe genuina, claro que la tiene, pero la Iglesia Católica de alguna manera está más protegida, ¿verdad? Pero los cristianos, cuando nosotros damos a conocer nuestra fe, incomodamos bastante a la gente de primera vez, que ya se los he dicho en otros episodios, y esto hace que al no caerles bien a la gente, al gobierno, a ciertos grupos, estén en contra de nosotros y actúen en contra de nosotros como cristianos. Por eso esta bienaventuranza es tan importante y con esta vamos a cerrar esta serie de bienaventuranzas, porque no solo el gobierno está actuando en contra del cristianismo, sino que aún la misma religión actúa en contra de nosotros con sectas. Yo les hablé en otros episodios de sectas que han surgido aún en contra de nosotros y la verdad es algo bien triste porque desde los tiempos romanos los primeros cristianos sufrieron persecución, lo vimos en otros capítulos, qué tipo de persecución sufrieron porque para ellos el proclamar a Jesús, a Jesucristo como el Mesías, era ir en contra en ese momento del Imperio Romano porque el emperador se proclamaba también el Mesías. Entonces, Pablo, en muchas de sus cartas, él atestigua cómo fue él también perseguido. Y fíjese, él mismo fue uno de los que murió de una forma también donde el emperador Nerón, ¿verdad? Le cortó la cabeza y él databa ya en algunas cartas cómo estaba siendo encarcelado. Fue uno de los apóstoles también del Señor Jesucristo que fueron altamente también perseguidos, difamados, y así como los otros 10, que también, bueno, 9, porque Juan, el que escribió Apocalipsis, no fue perseguido ni acosado de tal forma como los demás, pero los demás murieron de una forma muy, muy tremenda. Y pues hoy nosotros vivimos un cristianismo, yo a veces pienso que estamos viviendo un cristianismo muy cómodo, al menos aquí en Estados Unidos, porque les repito que nuestros países de origen, desgraciadamente por los gobiernos, están ya limitando a nuestras creencias, pero a veces nosotros no valoramos, no somos conscientes de que hay gente realmente perseguida. Yo ya les hablé de un tipo de persecución que en específico yo sufrí y no necesariamente como lo han sufrido otros grupos donde terminan con su vida, pero nosotros también podemos sufrir ese tipo de persecución, de que hablen mal de nosotros, pero a veces lo tomamos muy personal y en lugar de decir, bueno, eso es una señal de que estoy realmente dando testimonio de que soy hija de Dios, a veces nos ofendemos y lo tomamos personal y no estamos siendo conscientes de que es necesario ser perseguidas, es necesario ser insultadas por causa no de nuestro pecado, no de que porque nosotros seamos igual o seamos personas tóxicas, no, sino por mostrar el evangelio, porque nosotros vamos a incomodar a la gente y sí las incomodamos siempre y cuando ustedes realmente quieran compartir del evangelio. Pero el Señor nos dice que nos gocemos, ¿verdad? Y nos da esa gran promesa de que nosotros recibiremos el reino de los cielos. Hablé ya en episodios pasados qué significa esto, pero también quería dar un poquito, ¿verdad?
algunos ejemplos bíblicos de quienes, por ejemplo, en el Antiguo Testamento fueron perseguidos y que también es un ejemplo de que a nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿verdad? Así que dice aquí Pablo, miren lo que dice en Romanos 8:18. Dice, pero considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos va a ser revelada. Ya Pablo nos está ahí adelantando que todo ese sufrimiento que él estaba pasando y lo que usted y yo podríamos pasar por causa de Cristo, dice que no se comparan con la gloria venidera, según Romanos 8:18. O sea que cualquier pérdida, queridas, que tengamos, miren, hay familias que han perdido hijos por causa de Cristo, o entre esposos, al esposo o a la esposa, o toda la familia, y todas esas pérdidas lamentables, porque sí se lamentan, y que aún en el siglo pasado hay testimonios de, por ejemplo, de familias anglas que de aquí de Estados Unidos fueron a evangelizar a Ecuador. Hay una familia muy, muy conocida que cuando fueron a evangelizar terminaron también quitando su vida, ¿verdad?, a algunos misioneros. Y luego, tiempo después, cuando a estos varones los desaparecieron, una de las esposas regresó, fíjense, regresó con esa gente que le había quitado a su esposo y los pudo evangelizar después. Eso solamente se llama amor genuino al Señor y de verdad decir, Señor, yo sé que mi esposo está ya contigo en la gloria y todavía regreso a compartirles realmente del amor de Dios. Pero si nos vemos, por ejemplo, en la Biblia, hay un José, ese José tan conocido que nosotros estamos enseñando mucho a los jóvenes, a los niños, que era casi el consentido de papá, ¿verdad? Y que él tenía sueños y que como esos sueños los contaba y esos sueños siempre decían que sus hermanos iban a estar postrándose ante José. Y pues tanto fue así y tanto fue que también su papá mostró preferencia, ¿verdad?, ante los hijos más chicos, que era José y Benjamín, que los hijos más grandes empezaron a tener celos y los hermanos grandes desaparecieron a José, pero porque lo vendieron, ¿verdad? Lo vendieron y terminó José yendo a Egipto, primero como esclavo, y, y fíjense, fue una persecución que usó el enemigo en contra de José para que no se cumplieran esos sueños, y aunque usó a sus mismos hermanos, después, ya cuando llegó allá a Egipto y que era esclavo, después lo metieron a la cárcel y estando en la cárcel, lo metieron también por una infamia, porque él después terminó trabajando, ¿verdad?, para uno de los líderes de Potifar, uno de los líderes egipcios, y la esposa quería, le gustaba tanto José que ella habló mal en contra de él, diciendo que José había abusado de ella, cuando había sido todo lo contrario. José no quiso nada con ella y esta mujer en coraje lo difamó, lo meten a la cárcel y ahí en la cárcel se da la oportunidad de que el Señor lo empieza a usar para poder, ¿cómo se puede decir? Saber qué significaba el significado de los sueños. Y así fue como uno de los faraones conoció a José, porque él había tenido un sueño y José fue el único que lo pudo descifrar gracias a la intervención divina de nuestro Señor, de Dios. Y total que José terminó siendo un primer ministro de Egipto, o sea, el segundo de Faraón. Tanto así que, bueno, si ustedes siguen leyendo la historia, en una hambruna fue como se pudo traer a su familia, perdonó a sus hermanos y bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo de persecución fue la vida de Daniel. Daniel que fue traído, ¿verdad?, en uno de los exilios que se llevaron al pueblo hebreo a Babilonia. Y Daniel desde jovencito siempre mostró el estar siempre con una convicción de orar a Dios, de seguir sus creencias. Y hubo varias veces que lo quisieron acosar, ¿verdad? Y en una de ellas, ya habiendo pasado ya más años, metieron a Daniel al pozo de los leones y
porque habían hecho un edicto, ¿verdad? Que si alguien estaba orando a un dios que no fuera, en ese caso, el rey de Babilonia, lo iban a aventar al pozo de los leones y pues los que trabajaban ahí al lado de este rey de Babilonia dijeron que Daniel no estaba obedeciendo el decreto, lo meten y aún el propio rey decía, de verdad que Dios te guarde, que Dios te salve, porque él ya estimaba a Daniel de la rectitud con la que vivía, cómo él había ayudado también mucho a interpretar sueños. Y total que Daniel estando en el pozo de los leones, Dios dice la palabra que cerró la boca de los leones y no hubo manera de que fuera comido, fue salvo. Entonces ahí, pues ese primer ministro o el rey de Babilonia pudo hasta alabar a Dios. Se habla también de Jeremías, de que fue echado en una cisterna, también como siendo perseguido, ¿verdad? Por proclamar a Dios, pero Dios lo levantó y lo hizo un profeta honorable. Y cuando dice la palabra en Mateo que nosotros también hemos sido, podemos ser perseguidos como fueron los profetas, pues no querían, el pueblo de Dios no quería a los profetas porque ellos hablaban la verdad de Dios, pero aparte les daban juicio. Les decía, si ustedes no se arrepienten y no hacen esto, les va a caer esto como juicio. Y pues a quién le gusta, ¿verdad? Que le digan, oye, si no haces esto, te va a ir mal. Y por eso no querían mucho a los profetas en el tiempo de los profetas, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. Y así a nosotros también nos van a desechar, porque cuando nosotros queremos dar del evangelio y queremos compartir de las buenas nuevas de salvación, y el Espíritu Santo confronta a la gente con el pecado, incomodamos a la gente. Y muchas de esas personas no les vamos a caer bien por lo mismo. Y no porque nosotros les hablemos mal, porque el Evangelio son buenas noticias, acuérdense, son buenas noticias. Nosotros no somos quienes para dar juicio y decir, ay, te vas a ir al infierno si no crees en Cristo. No, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió, resucitó y ahora está en los cielos y Él murió por cada uno de nosotros y nos hizo salvos, nos dio una eternidad con Él al creer en Él, ¿verdad? Así que nosotros la actitud que debemos de tomar ante, ya viendo estos ejemplos rápido, que es de alegría, ¿sí? Yo sé que es algo contrario, todas las bienaventuranzas están opuestas a todo lo que el mundo nos dice. Y por eso esta última bienaventuranza está tremenda, porque nos dice que debemos de estar realmente bien contentos, alegres. ¿Por qué? Pues porque nuestra recompensa está en los cielos. ¿Por qué nos debería de alegrar tanto? Porque el Señor nos está comparando como a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas era un grupo, como decirlo así, como una élite muy exclusiva que Dios usaba para hablar su palabra. Y ahora nosotras somos esas embajadoras donde el Señor nos está usando, a veces sin merecerlo nos está usando, o sea, nos está haciendo parte de ese, si se puede decir, ¿verdad? Pero no creo que esté bien dicho, pero como de ese grupo exclusivo de poder llevar su palabra a todo el mundo. Entonces, obvio que nos van a perseguir y que no les vamos a caer bien como a los profetas, ¿verdad? Y pues nosotros nos debemos demostrar siempre con esa, eh, si se puede decir, es difícil, pero ya les dije, es en el poder del Espíritu Santo que nos debe de gozar, alegrar cuando nos insulten por causa de Cristo. Así que la persecución, queridas, debe de ser la verificación de que le pertenecemos realmente a Cristo, de que realmente somos creyentes. Por eso esta bienaventuranza es un clímax, porque quien no aguante la persecución, quien decida negar a Cristo cuando empiece a ser difamado, pues quiere decir que nunca fue un real creyente. Pero estas son como es nuestro sello. Cuando usted es perseguido, difamado, es de que realmente nosotras estamos viviendo una vida que confronta al mundo con una verdad que es su palabra, con las mentiras que el diablo ha querido imponer a través de toda la sociedad del mundo. Dice aquí en Lucas 21:12, fíjense lo que el Señor Jesucristo decía. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y cárceles, llevándonos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os dará la oportunidad, dice el Señor Jesús, de testificar.
Fíjense. O sea, todavía el Señor decía, tomen esta oportunidad de ser perseguidos, de que los van a meter a la cárcel para testificar de mí. ¿Y a poco no es algo contrario a lo que el mundo dice? ¿Verdad? Y bueno, con esto estamos terminando las bienaventuranzas. Estamos nosotros, yo espero que usted ya pueda entender por qué nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios, por qué nosotros debemos de, para Dios somos su real tesoro, por qué nosotros tenemos que estar separados del mundo, por qué nosotros no podemos ser amigos del mundo ni hacer las cosas que hace el mundo, porque entonces nuestro Padre no sería nuestro Padre que está en los cielos, sino otro. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a distinguir como verdaderas cristianas. Así que no podemos ser ricas necesariamente físicamente, ni orgullosas, ni frívolas, ni querer saciar solo nuestros instintos, ¿verdad? Porque entonces estaríamos en contra de todas las bienaventuranzas. Y bueno, con esto terminamos. Les invito a que vean los demás capítulos y como siempre les digo, seguimos enlazadas a Cristo, enlazadas entre nosotros y nos vemos en otra ocasión. Dios les bendiga.